Hola chicos, buenas tardes. Pues voy a empezar aquí con la grabación de la clase que quedó pendiente el día de ayer. Si tienen alguna duda, por favor háganmelo saber. Voy a compartir para que podamos iniciar. Bien, estábamos con el ejemplo de la viga que es más bien dicho, no de la viga, sino de las vigas que son consideradas como vigas de sección compuesta. Entonces, este era el ejemplo. Vamos rápidamente, les recuerdo que estábamos haciendo. Primero seleccionamos las cargas, posteriormente seleccionamos el calibre de la losa cero. Recuerdan ustedes que al final de cuentas seleccionamos un calibre 24 con un espesor de 8 centímetros de concreto y una separación entre apoyos de 2.40 metros. ¿Sale? Entonces tenemos que garantizar que la carga admisible que se tiene en función de la separación de los largueros o soportes, sea mayor a la carga actuante que nosotros traemos. Acuérdense que nada más es la sumatoria de la carga viva y carga muerta. Entonces cumplimos correctamente e hicimos nuestra primera propuesta de separación. Tenemos aquí el espesor de la losa, 8 centímetros, la altura del tablero de 2 pulgadas y media, que de acuerdo al manual IMSA, para los aceros son 2 pulgadas y media las que maneja en su manual. Obviamente nosotros, al consultar otro tipo de manual, pues posiblemente tengamos una pequeña variación en esta altura. La separación de los largueros, 2.4 metros, igual a 8 pulgadas. Traemos aquí algunas limitantes. WR es la separación de los, la parte del valle, el ancho de la nervadura, que se toma ahí, la altura del tablero, 2 pulgadas y media. Aproximadamente ahí le sacamos más o menos 15.8 centímetros. Y si nosotros nos damos cuenta, pues cumplíamos. Al menos la WR, como mínimo, nosotros tenemos 2 pulgadas y traemos 15 centímetros, que son como 5 pulgadas, más o menos. Entonces estamos bien. La altura del tablero, mínimo 3 pulgadas. Y traemos, perdón, que como máximo. La altura del tablero debe ser como máximo 3 pulgadas. Entonces nuestra altura traemos 2,5 y es menor a la máxima. Entonces estamos perfectos. Diseñamos las vigas. Para ello nosotros tenemos que seleccionar primeramente, pues hacemos nuestro arreglo de cómo estarían las vigas. Calculamos la carga uniformemente distribuida en cada viga. Nosotros estamos ocupando el LRFD. Nuestra carga última, que según aquí es 0.31 por la separación de los largueros, en este caso 8 pies. Entonces este 0.31 pues viene desde acá arriba. 0.31 que tenemos acá, que es la carga última. ¿Sale? Entonces, para que no haya ningún problema. No, permítame. Ok, no sé si, espero que estemos trabajando correctamente. Ok, entonces trabajamos de esa manera, calculamos su momento último, 500 kips, y su cortante último, 50 kips. Es una viga simplemente apoyada. Recuerden que les dije que como estas son las vigas principales, la conexión entre largueros y vigas principales iba a ser conexión acortante. O sea, en este punto son conexiones acortantes. ¿Sale? Por lo tanto, la viga es simplemente apoyada y su carga última repartida uniformemente 2.5.
y con eso calculamos sus momentos y sus cortantes. Entonces, no hay ningún problema. Ahora sí vamos a seleccionar el perfil. Aquí la cuestión es de que nosotros debemos verificar primero que necesitamos el ancho efectivo de la losa. Tenemos el concreto 3.5, perdón, 3.15 pulgadas de peralte, la altura de la losa 0, 2.5 y el perfil, pues no lo sé, ni mucho menos el ancho efectivo. ¿Cómo calculamos el ancho efectivo? Bueno, pues tenemos dos opciones, como son vigas centrales, entonces tenemos dos opciones. Uno, el claro de la viga entre 8 y el otro es la separación entre soportes entre 2. Tomamos el menor de los dos. En este caso el claro era 40, entre 8 son 5, pero es de lado y lado, son 10 pies de separación y 120 pulgadas. Y entre separación entre soportes son 8 pulgadas entre cada uno de ellos, la mitad 4, pero como es mitad y mitad, 8 pies. Entonces tomamos el menor, en este caso serían 8 pies como separación, como ancho efectivo, y esa es la que tomamos. Ok. Al no tener datos todavía ni del perfil y ni mucho menos del, bueno, sobre todo del perfil. Y aprovechando que el manual ISS nos proporciona mucha información, pues nosotros tomamos como primera alternativa, obviamente, checa la tabla 3-19 en apoyo con la figura 3.3. Ajá, entonces, nosotros lo que hicimos ahí es ocupar esta figura, ¿sí? En función de la información que tenemos acá, nosotros podemos recurrir a calcular los momentos requeridos o momentos resistentes de la sección transversal. Todos los valores que están hacia acá adentro son los momentos resistentes, están dados en kips por pie. Están en función, primero, del tipo de perfil, de la posición del eje neutroplástico. Aquí TFL significa que el eje neutroplástico está arriba del patín de acero. Aquí BFL está en la parte de abajo, y si tú la tienes el eje neutroplástico en una transición entre el tope y el bodón, bueno, el tope y el bodón en la parte inferior del patín, pues la podemos dividir en 4 o 5 secciones iguales y calculamos los momentos. Y obviamente nosotros empezamos por calcular el eje neutroplástico, no lo conocemos porque no tenemos el perfil, y vamos a decir que como tenemos un peralte de la losa de 3.5 pulgadas, pues yo voy a decir momentáneamente, o empezamos a decir que nuestra profundidad del eje neutroplástico a partir del tope superior del concreto la sacamos a 2.5. Ajá. Esta yo la estoy proponiendo ahí. Este es el ENP. Entonces, aquí estamos, y a partir de eso, nosotros empezamos a calcular ciertas distancias que nos permitan entrar a la tabla 3-19. Bien, para ello yo necesito la Y-con, que no es más la altura. Vean acá la altura de la Y-con, que es la altura del tope superior del concreto, ajá, al tope superior del acero. Entonces no es más que sumar el espesor de la losa y la altura del tablero. Entonces aquí tenemos la altura del tablero más el espesor de la losa, nos dan 5.65. Yo necesito también definir la Y2. Vean, la Y2 me dice que va vamos, de la resultante o del centroide de la profundidad del eje neutroplástico, ajá, a el tope superior del acero. Entonces lo que hago es dividir la profundidad del eje neutroplástico entre 2, 1.5, y la Y2, pues como tengo la Y-con que va de tope a tope del concreto al acero, entonces yo lo que hago es Y-con menos A medios. ¿Vale? Entonces lo que hicimos, Y-con menos A medios nos da 4.4. Y ese es el Y2. Ese Y2 nosotros tenemos que ocuparlo. Vean acá, este es el Y2. Entonces tenemos, cuando la Y2 vale 2, 2.5, 3, 4.5, 3.5, perdón, 4.5, 5 hasta 7. ¿Sale? Entonces,
A partir de ahí yo voy a decir, bueno, de entrada mi eje neutroplástico estoy considerando que está en el concreto, ¿sale? Está en el concreto. Entonces, el, el primer valor que yo voy a tomar es de la primera fila, porque estamos arriba del perfil de acero, o sea, arriba del top del planche. Entonces, los primeros valores que voy a tomar serían los de esta fila. Pero para ello tengo que ubicar el valor del Y2. Y aquí lo tenemos. Esta primera tabla llega hasta 3.5. Hace rato acabo de agregar, bueno, no hace rato, más bien ayer agregué esta hoja que no estaba incluida, que es con 4.5, y aquí estamos indicando que son 595. ¿Sale? Entonces la resistencia de ese perfil son 595 mayor a el MU, que son 500 kips por pie. ¿Sale? Entonces eso fue lo que hicimos, y una vez que tenemos ese perfil, ya tenemos prácticamente el espesor de la losa, tenemos la altura del tablero y el perfil. Entonces ahora sí procedemos a calcular nuevamente nuestra posición de nuestro eje plástico. ¿Sale su perfil? La posición que tenemos del eje neutroplástico es de 1,81. Nuevamente calculamos la resistencia, ¿sí? Para ello, como la profundidad del eje neutroplástico es menor a la losa, al espesor de la losa, pues nuevamente ratificamos que el eje neutroplástico está en el concreto. Pues de los tres casos que analizamos al inicio de la posición del eje neutroplástico, tomamos el primer valor, que es el momento nominal o el momento resistente, considerando que el eje neutroplástico recae en el concreto. Por lo tanto, al ocupar esos valores, aquí la única diferencia que tenemos es la Y con. Aquí anteriormente en la fórmula general teníamos Y nada más, pero aquí Y con porque suma el espesor de la losa y la altura del tablero. Entonces la única diferencia, y tenemos 608.88. ¿Sale? Entonces ese es el valor. Ahora, aquí mismo, si ustedes gustan, podemos complementar la parte de la tabla usando la tabla 3-19 nuevamente. Entonces, A medios es 1,81 entre 2 es 0.905. 1,81 entre 2,905. Ok, entonces yo tengo el Y con. Bueno, de entrada yo necesitaré acá, como lo hicimos al inicio, el Y2, que es el Y con. El Y con vale 5,61 menos, entonces aquí el Y con Y2 es igual al Y con menos A medios. Entonces 5.65, ya ni me agregué el valor. Aquí tenemos 5.65 menos 0.905. Entonces el Y2, esto es igual a 5.65 menos 0.905, 4.75 prácticamente. 4.75 pulgadas. Entonces, yo voy a entrar, porque yo sé que la Y2 la traigo de 4.5 y la Y2 la traigo incluso de 5. Entonces voy a tener acá dos valores, del manual AISC. Entonces entro con 4.5, que son 595, y 5, que son 617. 595 y 617. 595 y 617 kips por pie. Oh, Dios.
kips por pie. Entonces estamos en 475, pues sacamos, por lo tanto aquí el M nominal, pues sería el promedio de los dos, a la mitad prácticamente. Entonces yo saco la diferencia, 595 menos 617, lo sumo entre 2. Entonces al 595 le voy a sumar 11. 595 más 11. Tengo 606 nuestra resistencia. 606 kips por pie. Entonces, como ven, prácticamente tenemos los mismos valores, compañeros. Entonces, espero que aquí haya quedado más que claro. ¿Vale? Ok, entonces eso fue lo que vimos la clase pasada. Y lo que corresponde ahorita es el diseño de los conectores de cortante. Bien, pero para eso, antes de diseñar los conectores de cortante, yo aquí anoté algunas cosillas, pero antes de eso, en un rato les comparto este archivo, que es en cuanto a los conectores de cortante. Para ello, yo tengo que recurrir a la sesión I3.12 del IMCA, ¿sí? Entonces, ahí prácticamente checamos todo lo que concierne a conectores, incluso a la lámina. Como primer punto es en cuanto a las láminas acanaladas o los aceros o láminas colaborantes, como ustedes gusten nombrarlas, ahí tenemos. Primero, aquí tenemos, obviamente, la parte de línea roja es la lámina, las líneas azules son las vigas. Primero, yo tengo que checar que el espesor de la losa, que yo debo de colocar sobre la cresta de la losa acero, sea mínimo 2 pulgadas, ¿sale? Entonces, esto sería tu espesor de la losa. Segundo, que la altura del tablero, ¿sí?, que va desde este punto a este punto, no sea mayor a 3 pulgadas. Ese es un segundo punto. Un tercer punto, que la WR mínima no es más que va desde este punto, es decir, desde la parte central de la línea horizontal, aquí en esta línea horizontal, la parte central, sea mayor a 2 pulgadas. Entonces ahí prácticamente sería el valle de la lámina o de la losa acero. ¿Sale? Entonces ahora, con respecto a la posición del conector, yo debo de garantizar que al menos de la cresta de la lámina al tope del perno o del conector, ¿sí?, sea pulgada y media. ¿Sale? Entonces al menos debo de garantizar esto. Y el recubrimiento de la cabeza del perno, a donde acaba la losa, o el recubrimiento debe ser mayor a media pulgada, como mínimo media pulgada. Entonces tenemos allí algunas limitantes que debemos de cumplir forzosamente. Y les decía que aquí el espesor de la losa debe ser mayor a 2 pulgadas. No hay más. Por ahí lo había notado, pero bueno, ya lo puse ahí como tal. Pues aquí estamos, ¿no?, el espesor de la losa. Y la separación máxima entre conectores serían 46 centímetros o 460 milímetros. Bien, vemos estos en cuanto a la lámina. En cuanto a los conectores, señores, bueno, tenemos que para diseñar los conectores, acuérdense, en vigas, principalmente en vigas. Ya vimos conectores en columnas, pero estos para vigas, cuidado, hay que referirnos a la sección I8.2a, y habla ahí precisamente de la resistencia para conectores de tipo perno con cabeza. Me dice ahí que la resistencia cortante del conector no es más que esta expresión, la expresión I8.1, donde me dice que toma el 50% del área del conector o del perno, multiplicado por la raíz cuadrada de F'C por S. F'C, la resistencia de compresión del concreto, y S es la elasticidad o módulo de elasticidad del concreto. Eso debe ser menor o igual a dos valores, a dos factores de reducción, prácticamente RG y RP, ahorita veamos quiénes son, por el área de acero y por el esfuerzo último del conector. RG y RP son factores que nosotros debemos de colocar en función de la posición o de la orientación de la lámina colaborante.
¿sale? Si esta es paralela o es perpendicular a las vigas de acero, ¿sale? Entonces ahorita checamos esa parte y FU, la resistencia última del perno, ¿sale? Prácticamente tenemos, porque conocemos el F'C, el modo de elasticidad del concreto lo podemos calcular sin problemas y así de simple. En resumen, RG va a tener valores de 1.85 y 0.7, RP 0.75 y 0.65. Para ello te dice que cheques la tabla I82 del manual INCA. Voy a tratar de llegar a esa tabla. Creo que es como la 250. Esta es, ¿qué sección es? H, I. Entonces más abajo. H, I, que está con presión. Ya llegamos casi. No, ya me pasa, esta es la J. Es que no me he prendido la hoja. Ok. Tenemos que checar esta tabla. Esto te resume, bueno, te detalla un poco más lo que vamos a describir ahorita. ¿Sale? Entonces, vean, te maneja los tres casos. Primeramente, cuando no tienes lámina colaborante, RG y RP vale 1 y 0.75. Si la lámina colaborante es paralela, entonces hay que checar la WR y la HR. Ahorita checamos quiénes son esos. Y cuando la lámina colaborante es perpendicular, entonces va a depender de cuántos pernos yo tenga en cada nervadura. 1, 2 o 3 o hasta más. Y aquí tenemos los valores de RG y RP. Entonces lo que más o menos hicimos nuevamente, acá en resumen, sin lámina colaborante, RG 1 y 0.75. Ajá, es decir, aquí esto, bueno, sí, es ahí. Entonces sería acá, sí, lámina paralela, o sea, voy a borrar este punto para que no nos confundamos. Entonces cuando tenemos lámina paralela a la losa cero, esta es la lámina o la losa cero, paralela al perfil, perdón, yo debo tomar en cuenta, les decía, la WR y la HR. Aquí la WR, desde que les comentaba hace rato, va prácticamente a la mitad de la línea inclinada, a la mitad de la línea inclinada, ¿vale? Entonces esta WR y HR es la altura del tablero. Si esa WR ante HR es mayor a 1.5, entonces RG y RP serían 1 y 0.75, y si es menor a 1.5, RG 0.85 y RP 0.75. Esto únicamente para un perno que le llaman ahí o anclado sencillo, es decir, un solo perno nada más por valle. Cuando la losa o cuando la losa cero o la lámina es perpendicular al perfil de cero, tenemos esta configuración, ¿sale? Entonces tenemos que checar cuántos pernos yo puedo tener en una nervadura. Acá 1, 2, 3 o hasta más. RG para 1 es 1 y RP 0.6. RG 0.85 y RG 0.70 para 2 y 3 conectores en esa nervadura respectivamente. Entonces, por ahí tenemos ese valor. Ahora, si nosotros garantizamos que este valor, la mitad prácticamente de la WR, o sea, de la posición del conector, ¿sí? Vamos a este punto que es donde medimos la WR, si esa posición identificado como EMIT menos HT es mayor a 2 pulgadas, ajá, entonces podemos incrementar el RP a 0.75. ¿Vale? Entonces, por ahí tenemos esa parte. Respecto a la separación de los conectores, la separación máxima, ya lo habíamos dicho, son 18 pulgadas, y de acuerdo a la sesión I82D, tenemos que tener un recubrimiento lateral de los conectores, es decir, si por acá acaba tu concreto, ajá, el conector anda por acá, perdón, si el conector anda por acá,
Ujú. Este es el conector. Entonces el recubrimiento lateral debe de ser esta. Por acá tenemos esta parte. Entonces, son, ¿dónde estamos? 2 pulgadas, mínimo 2 pulgadas como mínimo. ¿Sale? Entonces, este es el conector y el concreto debe tener como mínimo 2 pulgadas de recubrimiento. La lateral, señores? Ahí estamos. Si la separación de los bordes en dirección de la fuerza cortante y la fuerza cortante debe ser 200 milímetros y 250 milímetros para concreto normal y concreto ligero. Bueno, pues esto ya más adelante se verá, pero lo que tenemos es la separación entre los pernos, ¿sale? Entre pernos, vean, si nosotros tenemos este arreglo en forma de diagonal, esto significa que nuestro ancho de nuestro patín, de nuestra viga o de nuestro larguero es demasiado estrecho. Por lo tanto, a lo mejor si necesitamos una gran cantidad de conectores, podemos conectarlos de esta manera, siempre y cuando tú la separación, vamos, lineal, sea de 6 veces el diámetro del conector, la separación en diagonal 4 veces el diámetro conector y la separación transversal de 3 veces el diámetro del conector. Pero si tú tienes suficiente ancho, de modo tal que puedas colocar 2 conectores en una sola línea, en esta línea, entonces tu separación lineal son 6 y la separación transversal 4 veces el diámetro del conector. Entonces ahí tenemos, la separación máxima no debe de exceder 8 veces el espesor de la losa. Es decir, acá, 8 veces el espesor de la losa como máximo. Y prácticamente es en cuanto a los conectores. Bien, en cuanto a la resistencia o a la cantidad de conectores que yo voy a, voy a necesitar, no va a ser más que verificar primeramente que la fuerza cortante que yo voy a tener cuando la flexión es positiva, es decir, el patín superior del concreto o incluso el patín, bueno, la parte del paño superior del concreto está a compresión y eso se refiere que es compresión, o flexión positiva, es decir, cuando las fibras superiores están a compresión y las fibras inferiores a tensión. Si este es nuestro caso, que generalmente todas las vigas son así, ajá, nosotros tenemos que verificar un cortante horizontal justo en la transición, ajá, entre la interfase de concreto a acero. Esto quiere decir que si yo tengo flexión positiva, es decir, que mi viga se va a flexionar de esta manera, digo exagerando, la verdad es que es una exageración esto. Entonces, en la transición entre concreto y acero, este es el concreto, ¿sí? Debemos de habilitar o debemos de calcular una fuerza horizontal. Esa fuerza horizontal pues va a estar actuando acá, 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 acá. ¿Sale? Entonces yo tengo que calcular una fuerza horizontal. Esa fuerza horizontal se va a llamar B'. ¿Sale? Entonces, esa fuerza horizontal me va a definir la cantidad de conectores. Yo debo tomar el menor de los dos valores siguientes. Primero, tengo que checar cuál es el aplastamiento del concreto, la máxima resistencia por aplastamiento del concreto, que no es más que el punto 85 del F'C por el área del concreto. ¿Sale? El área total del concreto, considerando el ancho efectivo y el espesor del concreto. Esa sería la primera. La segunda, la fluencia del acero, es decir, AS, que es el área de acero, y FY. Esta AS es en la zona de tensión. Si mi perfil de acero está completamente a tensión, entonces debo comprar, esa AS es el área total. Pero si supongamos que el eje neutroplástico cae en el patín, ajá, a la mitad del patín, entonces ese pequeño
esa pequeña área de acero que está en compresión, yo debo de restarla para considerar, bueno, debo restar esa pequeña área al área total del acero para que yo la pueda considerar acá, ¿sale? En este caso, si el eje neutro plástico cae en el concreto, por lo tanto, AS es AS total. Y por último, la resistencia cortante de los conectores no es más que identificado como BR', B'R, perdón, y es la sumatoria de las resistencias de los conectores. Si yo tengo 50 conectores, pues tengo que 50 por QN. QN ya lo habíamos checado. Nosotros traemos QN igual a este valor, donde andamos, acá está. Entonces tengo que calcular el menor de los dos y esa es la resistencia de los conectores. Bien, pues vamos a proceder con el diseño de los conectores de nuestro ejemplo que traemos por ahí. Entonces, pues vamos a darle. ¿Sale? Entonces, aquí es un poco de frío, pero aguante tantito. Ok. Para nuestras vigas vamos a utilizar conectores de cabeza ancha de diámetro de 3/4 de pulgada y un esfuerzo último de 65. Entonces, yo debo primero, acuérdense de calcular la resistencia corta de un conector definido con esta fórmula. Para ello, el área de acero para un perno de 3/4, si no mal recuerdo, es 0.75 por 0.75 al cuadrado, que ese es el diámetro, por 0.7854, que eso es pi entre 4, 442. Entonces, 0.42 pulgadas cuadradas. ¿Sale? El EP', ya lo habíamos dicho, 4K6. La densidad es, el modo de elasticidad es la densidad a la 1.5 por la raíz cuadrada de 4. Entonces, la raíz cuadrada de 4 pues son 2 y 120 elevado a la 1.5 por 2. 2629 KE6. Así de simple, 2629. Ok, tenemos ahí nuestro esfuerzo último, 65. Y vamos a decir el RG y el RP. ¿De qué depende el RG y el RP? Les había comentado, depende de la, ¿cómo se llama? Ya está, se me olvidó también, de la orientación de la lámina, colaborante contra el perfil. Entonces, si es paralela, tenemos que considerar todos estos valores, y si es perpendicular, ¿sale? Entonces, tenemos que checar, no recuerdo, creo que eran perpendiculares, vámonos a la primera lámina. Me dice ahí que de la losa cero, por ahí debe decir, las costillas de la cubierta son perpendiculares al eje de la viga. Entonces vamos a considerar los aceros perpendicular y así de simple. ¿Sale? Entonces tenemos nuestra lámina de manera perpendicular al perfil de acero. Así lo estamos considerando. Consideramos momentáneamente un conector por nervadura. Entonces, cuando yo considero un conector por nervadura, tomo este valor, tomo RG igual a 1, y RP lo voy a considerar ahorita momentáneamente como 0.6, ¿vale? Entonces, vamos con eso. Entonces, así lo hicimos, 1 y 0.6. Por lo tanto, en función de eso, tengo 0.5 del área de 0, aquí 0.5 por 0.442, ¿sí? La raíz cuadrada de F'(C) por E, raíz cuadrada de 4 por 2629. Esto debe ser menor o igual a 1 por 0.6 por
AS.442 y LFU 65. 0.442 y por 65. Y esto, la verdad es que no tengo el dato, pero eso es lo de menos. Entonces, primero saco la raíz cuadrada de 4 por 26, 29. La raíz cuadrada que viene siendo 0.5 por 0.5 por 0.442. 2266, que sería el primer valor. 2266. 22.66 y aquí no sé cuánto sea el otro. Seguramente es 0.6 por 0.42 por 65. 1724. Menor o igual a 1724. Y en este caso son kips. Por lo tanto, tomamos el menor de los valores. Voy a tomar este. Entonces, 17.24. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos el primer valor. Y ahora sí, esto ya es la resistencia de un conector. Paso a la siguiente parte, que es el cortante horizontal que nosotros debemos aplicar en la interferencia concreto-acero. Entonces, el primero es el aplastamiento. Es 0.85. El F'C, que son 4. El área del concreto, habíamos dicho que es el área de la losa de concreto en el ancho efectivo. Son 96 pulgadas y el espesor 3.15. Entonces 96 por 3.15. 96 por 3.15. ¿Sale? Y aquí el B es igual a tanto. Ahorita calculamos. Y el otro sería el área de acero. Creo que eran 11. Aquí está, que es el primer valor. 11.8 por 50. 11.8 por 50. Entonces calculamos y vamos a tomar el menor de los valores. 0.85 por 4 por 96 por 3.15. 1028 es 0.85 por 4, 96, 3. 1028. 1028 kips. Y 11 por 50. 11.8 por 50, 590. ¿Sale? 590. Ahora, aquí es lo que les decía. Esto es fluencia a tensión en la sección de acero. Entonces, como el ENP, el eje neutroplástico, cae en el concreto, cae en el concreto, toda el área de acero está a tensión. Por lo tanto, el área de acero es igual al área total. Sin embargo, repito, si el eje neutroplástico cae en el acero, entonces tengo que calcular el área de acero que está en compresión, y por lo tanto el área de acero que yo debo de considerar en esta ecuación es el área total del acero menos el área sujeta o sometida a compresión. Es únicamente el área a tensión, ¿sale? Por eso dice fluencia a tensión. Bien, entonces tomamos el menor de los dos, 590 kips. Ahí estamos. Finalmente, el número de conectores son 590 versus 17.24. 17.24. Y esto equivale a 590 entre 17.24 a 34.2. 34.2 conectores. Digamos, pues son 35 conectores prácticamente. O sea, no hay más. Ahora, esos 35 conectores nosotros debemos de considerarlos, ¿sí? O distribuirlos en la viga desde el momento máximo, que obviamente es una viga simplemente apoyada, está en el centro,
ajá, distribuidos de manera equitativa, ajá, desde el momento igual a cero hasta el momento máximo. O sea, prácticamente el momento cero, desde este punto hasta acá y desde este punto hasta acá. La separación de la viga, o la longitud de la viga, son 40 pies. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis muy simple, así prácticamente, de cuántos nervios, cuántas nervaduras, más bien dicho. Acuérdate, como tú consideraste un conector en cada nervadura, cuántas nervaduras tú tienes, ajá, vamos, apoyando en la viga. Entonces, aproximadamente les vamos a dar 1 pulgada. Recuerden ustedes que la losa cero que estamos manejando es esta. O sea, traemos de este punto hasta este punto 95 centímetros. Entonces, aproximadamente la separación entre una nervadura y la otra nervadura son aproximadamente 1,033 pies. ¿Por qué? Porque 95 centímetros entre 30,48 son 3,3, o sea, prácticamente 3, eh, ¿cómo se llama? 3 nervaduras prácticamente, ¿sale? Pero en realidad son 3, entonces voy a decir, bueno, pues que sean aproximadamente 1 pulgada. 1 pulgada, un pie, perdónenme. Un pie. Entonces tenemos aproximadamente un pie. Entonces, ¿cuántas nervaduras yo tengo en esa longitud de la viga? Que va desde acá hasta acá. 40 pies entre un pie. Entonces, 40 nervaduras en toda la longitud de la viga, aproximadamente. Pueden ser 38, pueden ser 39 a 40, no va a ser más la variación. Entonces, por lo tanto, al distribuirlo, esta es la viga, ¿sí? Voy a decir que de entrada, este es mi perfil de acero de 18 por 40 y la losa acero de calibre 24 de acuerdo al manual IMSA. ¿Sale? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que yo voy a colocar conectores de cortante, no sé cuántos sean, voy a colocar 35 o incluso voy a decirle que sean pares, voy a decirle que sean 36 conectores de cortante, ajá, a cada un pie, ajá, o un conector en cada nervadura, ajá, empezando con quién, a lo mejor acá dejo una, un conector, aquí dejo una distancia, ajá, tengo 36 y como tengo 40 pies, entonces tengo 36 pies, entonces voy a dejar los conectores, voy a empezar acá de los extremos, 2 libres, ¿sale? Entonces, y luego, pues ya voy a colocar 36 conectores a cada un pie o un conector en cada nervadura, empezando de los extremos a 2 pies, a 2 pies. Si tú necesitas meter más conectores o a lo mejor no quieres extenderte toda la viga, entonces a lo mejor podrías colocar 2 conectores en cada nervadura, siempre y cuando tus cálculos los consideres, ¿sí? Que sean 2 conectores por nervadura, o 2 o 3, entonces aquí ya estos valores van incrementando. Entonces, por ahí hay que tomar en cuenta esa parte, ¿vale? Entonces, este es el ejemplo de cómo nosotros podemos hacer nuestra distribución de nuestros conectores de cortante. ¿Sale? Entonces, chicos, aquí, creo que con esto era tomando que quería ver ayer, pero ya con esto yo creo que quisiera que para el lunes, si tienen dudas de esto, lo platiquemos en 5 minutos y empezamos con el último estado límite, que es el de las flechas y en la revisión por cortante, ajá, de la viga. Y empezaremos con flexocopresión de vigas y columnas compuestas.
¿vale? Entonces, espero que puedan ver el video vamos pues en un rato que ustedes tengan tiempo. Y pues ayer sí se me fue totalmente imposible. Entonces, pero aquí estamos. ¿Sale? Entonces, quisiera parar la grabación, no sé cómo se para, pero voy a intentarlo. Y así de simple. Pasen buenas tardes y buen fin de semana.